para que se nos facilite la clasificación de la información y testar la misma. Asimismo, bueno, ¿cuándo se debe llevar a cabo la clasificación de la información? Bueno, el artículo 106 señala que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que, fracción primera, se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante una resolución de autoridad competente o se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley. Esto es, bueno, visualizar los distintos momentos, las distintas formas en las que nosotros tenemos que clasificar la información. La finalidad de las versiones públicas de un documento es fortalecer el principio de máxima publicidad, esto es entregar la información al permitir el acceso a la información que no está clasificada como reservada o confidencial, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si ustedes notan en la parte lateral de esta presentación, notarán un pequeño documento, el cual viene testado, se está testando cosas muy en específico, que son nombres de los particulares, sin embargo, se ve que se está entregando la información. ¿Para qué? Para justamente abarcar el principio de máxima publicidad y no entrar en cuestiones de que nosotros, como sujetos obligados, pretendemos ocultar información, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora bien, las versiones públicas deben contener los elementos mínimos que permitan identificar el documento o expediente original, así como las partes o secciones que se han eliminado o testado, señalando el fundamento legal y el plazo de dicha clasificación. Como hemos visto, bueno, en la reserva nos dice cuánto tiempo, en su defecto, bueno, pues no tiene una temporalidad, si no es información reservada. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de una versión pública de un documento? Para solicitar una versión pública de un documento debe realizarse a través del sistema de solicitudes de acceso a la información, el SISAI, siguiendo los pasos que a continuación damos. Uno, primero, pues debemos hacer un registro. Esto es nosotros como solicitantes de la información, nos registramos en la Plataforma Nacional de Transparencia, dando una pequeña información, datos no necesariamente tienen que ser datos personales, podemos hacerlo con algún tipo de seudónimo, qué sé yo, creando con esto nuestro perfil. Ahora, dos, la creación de una solicitud. Una vez que estemos registrados, podemos crear una nueva solicitud de acceso a la información. La misma plataforma nos va dando las posibilidades y las herramientas para que hagamos esta solicitud. Nos pide una descripción de la solicitud, la hacemos y nos va a enviar un acuse de la misma. Esto es para que nosotros tengamos la temporalidad, tengamos la forma en la que pudiéramos señalar que no nos han entregado la información en tiempo y forma, o en su defecto, bueno, saber en qué momento yo realicé mi solicitud. El seguimiento de la solicitud puede hacerse a través de la propia unidad de transparencia del sujeto obligado o mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Y bueno, la respuesta, la unidad de transparencia de cada sujeto obligado revisará la solicitud, proporcionará una respuesta. Esta respuesta puede filtrar el folio, dar la respuesta, seleccionar el tipo de respuesta, información disponible vía la Plataforma Nacional de Transparencia, señalándole, depende cómo lo quiera el solicitante de la información. Proporcionar los documentos con el fundamento legal, adjunta la respuesta si es que se tiene la posibilidad, puede ser hasta un máximo nos da de 20 megabytes la propia plataforma para adjuntar nuestra respuesta. En caso de que no se pudiera, se le señala al solicitante de la información para que, bueno, viniera o se le entregue de forma diferente.
Está bien, ¿cómo puedo saber si mi solicitud fue aceptada o rechazada? Bueno, para verificar el estado de la solicitud de información, el propio sistema nos dice los siguientes plazos. Podemos acceder a la plataforma nacional, presentando las credenciales que nosotros previamente ya habíamos señalado. Entramos al menú de recepción y al turnado de solicitudes. Usamos los filtros para buscar por el número de folio que se nos había entregado previamente con el acuse. Y el propio tablero nos va a dar a detalle la descripción de la solicitud, las notificaciones que ya se hayan hecho, descargar si es que queremos los datos adjuntos, acuse, o checar el seguimiento del mismo con nuestro folio. Ahorita, para darles un poco más amplitud, vamos a entrar ya al proceso de solicitud de constancia de inexistencia médica, con el que espero dejar un poco más claro y en el que podemos ver cómo todo el proceso de solicitud de información de parte en este caso, de un profesionista de la salud, el que nos va a requerir si existe alguna queja médica en su contra, en nosotros como sujetos obligados con AMED. Les puedo señalar para que tengan como claro, nosotros hacemos el señalamiento de que es una constancia en existencia de queja médica. Sin embargo, este es un documento innominado, no es un documento específico que nosotros tengamos dado con el nombre específico del mismo. Los propios sujetos, los propios solicitantes de la información le llaman de distinta manera. ¿Quién puede hacer la solicitud? Los profesionales solicitar a esta comisión una constancia de no queja médica. Este documento demuestra que, bueno, no se encuentra registro alguno de una queja en su contra y es válido ante cualquier autoridad o institución educativa que lo solicite, señalando que, bueno, solamente es a cuestión de nivel federal, solo, digamos así, a cuestiones de nosotros con AMED, no a cuestiones regionales o estatales, ni tampoco, bueno, si hay alguna denuncia en su contra. La manera de solicitarlo puede ser por escrito o bien en la plataforma nacional. Por escrito, bueno, se presentan ante la oficina, la unidad de transparencia, y ahí nos entregan su solicitud. Nosotros hacemos todo el procedimiento. Ahora bien, el profesional de la salud, mediante su escrito dirigido a esta comisión o al titular de la unidad, debe solicitar la búsqueda de antecedentes de queja en su contra, expresando los motivos por los cuales requiere la emisión de dicho documento, proporcionando cierta documentación, tanto para facilitar como para acreditar que él tiene estas situaciones. Esto es un correo electrónico porque, bueno, pues para podernos comunicar con él, o algún número de teléfono, y nos debe anexar lo siguiente: una copia de su escrito presentado para poderle entregar su acuse, una identificación, llámese pasaporte, llámese credencial de lector o algún documento o credencial que se le haya expedido por autoridad facultada, su cédula profesional, bueno, esto pues para garantizar que en efecto se trata de un profesional de la salud, y su CURP. Esto, bueno, para facilitar hasta la propia búsqueda, ¿no? El escrito debe presentarse de manera física, ya sea aquí en la unidad de transparencia. A nosotros, bueno, en la presentación puse un poco más amplio, que es en dónde nos encontramos, nuestros horarios, etcétera. Pero bueno, eso es un poco extra. En caso de que la solicitud se realice a través de un representante, que no venga el propio titular, debe indicarlo en el escrito el nombre del representante y nos debe anexar una carta poder firmada ante 2 testigos, tanto del el representante como del titular de los derechos. Y bueno, entregándonos copia de las credenciales de cada uno, tanto de el solicitante, bueno, el titular del derecho y los 2 testigos, para garantizar que, bueno, en efecto se le otorgó esta situación. O también puede hacer su solicitud, esta es la segunda forma, por la primera que les estoy explicando es escrito libre, esta segunda es ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, seleccionar
como les decía, crear una cuenta con su nombre y contraseña del usuario. Posteriormente entra a las solicitudes de datos personales, se llenan los campos obligatorios. La página es, en ese sentido, la plataforma es bastante amigable, nos va dando paso a paso como qué rubros debemos llenar y cuál es la solicitud para facilitar las búsquedas y facilitar a qué sujeto obligado se le va a acercar, en este caso a nosotros, con AMED. En el apartado tipo de derechos se selecciona acceso a la información pública. Recordemos que es un derecho ARCO, entonces son de oposición, de cancelación, etcétera. En este caso es de acceso para el profesionista de la salud. Ahora bien, en el apartado denominado de la institución se selecciona la federación y subsecuentemente Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esto en el caso específicamente de nosotros, ya que, bueno, pues somos parte de la Secretaría de Salud Federal y, bueno, por esa lógica pertenecemos a la misma federación en su escala de gobierno. En el apartado de descripción de la solicitud, bueno, solicitar la búsqueda de antecedentes de queja médica en contra, que se hayan presentado en su contra en la Comisión Nacional, y bien solicitar una constancia no médica, expresando motivos por los cuales requiere la emisión de dicho documento. Como les había señalado previamente, esta situación se hace expresando qué documento quiere. Como no es un documento es un documento inominado, él puede hacer un señalamiento de constancia de no queja médica o constancia de inexistencia de queja médica o alguna otra variante de estas características. Digo, al final del día los profesionistas de la salud lo que requieren es una constancia de que nunca ha habido mayor queja ante nosotros. En el apartado de datos complementarios, indicar su licenciatura, el número de cédula y si cuenta con alguna especialidad y, bueno, como les decía, acompañarnos de su CURP y una identificación. El archivo adjunto, normalmente se les pide que nos adjunten un PDF con los 3 documentos en uno solo, porque, bueno, la plataforma en ese sentido le solicita así a los propios usuarios y nos facilita a nosotros en las búsquedas. En el apartado forma para recibir la información solicitada, se selecciona copia simple o copia certificada. Sin embargo, nosotros se los expedimos en original, pero no se puede mandar como vía correo electrónico, porque, bueno, pues no contamos con esas. Se tiene que identificar el solicitante de la información plenamente. Entonces, por eso no se le puede enviar vía correo electrónico. Ahora, bueno, ya finalmente hace su solicitud, se nos envía, ya está redactada. Nosotros en ese momento empezamos a hacer la búsqueda de la información. Se manda, este es un ejemplo se remite de nosotros a alguna de las áreas que pudiera contar con la información. En ciertos momentos se lo mandábamos a la Dirección General de Orientación y Gestión, que bien, bueno, pues ellos son la primera área que recibe pues todo tipo de solicitudes de los usuarios. Entonces ellos, al ser el primer contacto que tiene el usuario con la comisión, nosotros hacíamos la pregunta de si existía algún antecedente de algún profesionista de la salud en específico y ellos realizaban la búsqueda. Ahora bien, posterior a ello, en caso de que no existiera información, denuncia en contra del solicitante, el área nos hacía la contestación a nosotros, la unidad, señalando que, bueno, no se contaba con no se cuenta de antecedente, haciendo señalamiento en términos del artículo 53, el párrafo segundo y 84, fracción tercera de la Ley General de Transparencia, así como el 101 de los lineamientos generales de protección de datos personales del sector público. Esto para solicitarnos la declaración de inexistencia a la unidad de transparencia y, bueno, se sometiera a comité.
En ese sentido, se convoca a sesión al comité de transparencia a fin de que se declare la inexistencia de la información. Esto es que no existe una queja en contra del profesionista de la salud. Se envía el proyecto a los integrantes del comité de transparencia para que de manera colegiada ellos hagan su votación. Lo que vemos de conformidad con los artículos 4º, fracción primera, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia, que hace esta obligación al Comité de Transparencia de cada sujeto obligado. Finalmente, se realiza un acta de resolución en la que se declara el voto por unanimidad o por mayoría de votos de los integrantes del comité, en el que se declara la formal inexistencia. Se firma por duplicado por parte de cada uno de los integrantes del comité y, bueno, una se le entrega al solicitante de la información y la otra se queda en resguardo de la unidad de transparencia, teniendo cada uno un original del mismo. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de la resolución de inexistencia, en el que se señala punto por punto los antecedentes, que fue lo que requirió el solicitante de la información. Traté de quitar información para que, no, literalmente les estoy pasando una versión pública, pero en el que la persona hizo una solicitud, nosotros hicimos el requerimiento al área en específico. En este sentido, el área nos contesta, se señala que, bueno, nos pide la declaratoria de inexistencia. Aquí ya se hizo la convocatoria al comité, el comité está haciendo este proyecto y posteriormente hasta el final se firma por los integrantes del comité. En el caso de la Comisión Nacional, tenemos 3 miembros del comité, que, bueno, pues uno es quien sea el titular el presidente del comité o la presidenta del comité en este sentido, un responsable de la coordinación de archivos y alguien del órgano especializado en control interno para que hagan la votación y posteriormente la firma. Ahora bien, ya tenemos claro que, bueno, esto se trata de derechos de acceso, ratificación, cancelación e información. Esto es los derechos ARCO. Por se otorga una vez al solicitante un oficio de constancia de inexistencia de queja médica después de realizada la resolución de inexistencia, que es la que les había enseñado previamente, y le entregamos un documento similar. El nombre que viene es el nombre de un servidor para que no haya problema en el ejemplo que les estoy poniendo. En este se le da igual un pequeño resumen, se le señala que se hizo la búsqueda, señalamos la normatividad aplicable y le señalamos el oficio con el que nos contestaron que no hubo no se encontró un documento en el que hubiera alguna queja en contra de él y cuál fue la resolución que le recayó para que pudiéramos expedir este documento. Este documento lo firma el titular de la unidad de transparencia y se le entrega en original al solicitante, que este es el documento que en realidad nos requiere. Bueno, esto sería todo. Espero haber sido lo suficientemente claro y no dejarlos con alguna incógnita. Les agradezco mucho su atención a todos y bueno, pues esto es de todo de mi parte. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta que realiza... Antes de la pregunta, sí. Sí. Quiero complementar. Pues bueno, buenos días a todas y todos los comisionados, subcomisionados y personal de las comisiones estatales. Pues nada más, primero agradeciendo al licenciado Luis Ernesto la presentación y luego complementar un poquito este proceso que hacemos de la Comisión Nacional de Arbitraje, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y se refiere a una constancia de inexistencia de queja. ¿Quién la solicita? Principalmente la solicitan aquellos profesionales de la salud que van a viajar al extranjero o van a hacer alguna especialidad en el extranjero
o van a realizar algún trámite a alguna institución pública o privada de carácter educativo. Regularmente todas las constancias que se expiden tienen esta finalidad con fines educativos. Hasta el día de hoy no hemos tenido datos o registros en los cuales los profesionales de la salud soliciten esta constancia para fines legales o para fines de protección legal. Más bien lo hacen más para estudiar alguna especialidad, estudiar alguna maestría, y se los piden regularmente en algunas instituciones educativas del extranjero, ¿no? Que no tengan ningún tipo de procedimiento o algún tema legal en su país. Lo que decía el licenciado Luis Ernesto es muy cierto. Nosotros hacemos una investigación de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional, ¿no? Este es el primer punto. Segundo punto, puede que existan quejas, efectivamente, pero a partir de este año lo que hacemos en la constancia es señalar que efectivamente existen 2 o 3 quejas, o pudieran existir 2 o 3 quejas, sin embargo las mismas no prosperaron, o las mismas se determinaron como buena práctica, o las mismas se determinaron en la vía de conciliación. No obligadamente esta constancia de no queja implica que no demos datos del tema de responsabilidad del profesional de la salud. Y como se pide a título personal, tampoco estamos impedidos por la ley de transparencia de otorgar estos datos, porque estamos haciendo una búsqueda de nuestros propios datos. O sea, yo quiero saber si tengo alguna queja presentada en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Regularmente todos los que solicitan una constancia de esta naturaleza saben que no tienen ninguna queja en la Comisión Nacional. Por eso, o sea, si supieran que tuvieran alguna queja, pues inevitablemente no requerirían una constancia de no quejas si saben que ya tuvieron algún procedimiento en esta comisión. Estos son puntos importantes, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros nada más lo hacemos a nivel nacional, pudiera haber casos que se empiecen a presentar como solicitudes en las comisiones estatales. Ya lo platicábamos en los CEMAM pasados, en los que justamente el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico les comentaba que nosotros es una práctica que se viene haciendo desde hace más de 10 años en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin embargo, puede ser un procedimiento pues normal que se pueda realizar en una búsqueda en cualquier comisión estatal. Entonces, sí es un tema que requiere, pues, al menos poner esta atención por parte de las estatales a efecto de que nos coordinemos. Finalmente, la idea de estas pláticas es poder compartir algunas áreas de oportunidad y de experiencia que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que pudieran servir para los procesos de las comisiones estatales, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejaría esta primera intervención, simplemente agradeciendo a Luis Ernesto. Es un tema muy práctico, muy ágil realmente, es un tema netamente de transparencia que siempre lo hemos platicado en todas las conversaciones. Nosotros tratamos de que todo tema de solicitud que llega de un usuario externo a datos que tiene la comisión se documenta a través de la unidad de transparencia. ¿Para qué? Para poder acreditar la legitimidad de la persona, para que tengamos la certeza que la información se entrega a la persona propietaria de los datos y para que siempre sea a través de un proceso personal. Regularmente nosotros estas constancias, a menos que nos traiga el carta poder o los documentos, pero rara vez la expedimos a una persona distinta al propietario de los datos, a menos casos de excepción que ya están en el extranjero estudiando o que están allá, se fueron de avanzada y nos mandan a su hermano, a su familiar y nos mandan con la constancia notarial y todo este tema. Ha habido casos de excepción, ¿no? Pero regularmente se entregan de manera personalísima. ¿Por qué? Pues porque justamente son datos de carácter confidencial y personal, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejaría mi intervención y como siempre estamos a sus órdenes de cualquier duda. Gracias, licenciado. Bien, bueno, tenemos ya 2 preguntas en el chat. La primera la hace Esperanza Villegas de Morelos y nos dice, ¿se debe considerar información confidencial
el nombre de los prestadores del servicio médico privados que han sido sujetos de conciliación ante los diversos organismos de arbitraje médico cuando es solicitada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y dicho peticionario no haya sido parte dentro de una queja médica? Y tal cual como lo señala la propia ley, al tratarse de información específica, y bueno, ni siquiera es un sujeto obligado, no es un servidor público, estuvo en un proceso de mediación, él cuenta con este derecho de que se le proteja su información, aún y, bueno, cuando estuvo en una mediación. Dos, la otra persona, el solicitante de la información, se le entregaría una versión pública, pero tendríamos que testar esta información en específico derivado de las obligaciones que nos pone la propia ley. Y de manera complementaria, pues la Ley General de Mecanismos Alternativos y el propio mecanismo alternativo denominado conciliación, mediación o arbitraje establece como principio la confidencialidad de las partes, ¿no? Entonces, si existe la confidencialidad de las partes, máxime la confidencialidad de cualquier otro dato que no forme parte de los involucrados. O sea, no podríamos brindar datos incluso de otras personas, a menos que fuera una autoridad jurisdiccional quien requiere la información, ¿no? Véase autoridad jurisdiccional o autoridad órgano interno de control, ¿no? Entonces, para cuestiones de particulares, la información se considera confidencial, pero para cuestiones de autoridades, la información se tiene que entregar en vías de colaboración, ¿no? Siempre transfiriendo la responsabilidad de la protección de datos a la autoridad solicitante. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro oficio le vamos a poner una leyenda en la parte de abajo que los presentes datos se consideran confidenciales y que se deberá dar su tratamiento por la autoridad judicial solicitante o órgano interno de control, cualquiera que sea el caso, pero sí se consideran datos confidenciales para fines públicos. Muchas gracias, licenciado. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días. Hace unas semanas se estuvieron comunicando con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, pero eran enfermeros y enfermeras de varios estados. En estos casos, ¿debo de remitirlos a realizar su solicitud por medio de la unidad de transparencia? Es para una constancia de queja médica. Perdón, licenciado Francisco, por favor. No, adelante, Luis. Si es para una constancia de queja médica, recordemos que es para profesionistas de la salud. En este caso, ellos tienen esta situación. ¿Qué es lo que entenderíamos? Y haciendo alusión a lo que bien decía el licenciado Francisco, es si requieren estatal porque trabajaron en la parte estatal, bueno, pues sí se puede solicitar a ellos. Si ya trabajaron en instituciones federales y piensan que, bueno, puede llegar a haber una queja en su contra, sí sería en el caso de nosotros. Digo, la Plataforma Nacional de Transparencia les facilita si requieren que sea estatal o federal y remite específicamente. Si el propio solicitante de la información van directamente a la unidad de transparencia, hacen la presentación por escrito, como lo habíamos señalado previamente, tenemos dos opciones. En un caso es si pensamos que no es de competencia de nosotros, se le señala al propio solicitante de la información en dónde la debe canalizar y se le debe facilitar para ello de parte de la propia unidad de transparencia. En este caso se canalizaría, pensando así, se le canalizaría aquí a la Comisión Nacional para que nosotros hagamos la búsqueda, si es que es de carácter federal, digo, dejando siempre en claro estas salvedades, y tenemos un tiempo específico que nos marca la ley para realizar esa situación. En caso de que no lo hagamos en tiempo, sí tendría que hacer la propia unidad de transparencia en el marco de su competencia, la búsqueda y señalar que, bueno, no encontró información solamente en la cuestión de su competencia y sería competencia estatal.
Bien, aprovechando voy a brincarme a una pregunta, pero hay otra relacionada con personal de enfermería. Dice, ¿se emite esta constancia a auxiliares de enfermería o no se puede? Si son profesionistas de la salud, sí, eso sí, como lo habíamos señalado, tienen que demostrarnos que tienen estas características en específico. Digo, al final del día, hablemos de, voy a poner mi ejemplo, yo soy licenciado en Derecho, bueno, hago mi solicitud, muy probablemente pues va a salir que no, pero no me funciona en estricto sentido. ¿Por qué? Porque normalmente, como lo bien dice el licenciado Francisco, muchos lo hacen para continuar sus estudios o en su defecto tal vez ir a llevar prácticas profesionales a otro país o hasta realizar su propia profesión allá. Entonces, bueno, pues lo primero que tengo que demostrar es que efectivamente soy un profesionista de la salud, ¿no? O sea, a mí podrían otorgarme una constancia de estas características, pero en estricto sentido a mí no me funciona para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al momento de yo presentar mis características de estudios, pues va a señalar que no soy un profesionista de la salud. Yo eso es lo que trato de hacer como mucho hincapié en los solicitantes, que sea alguien que se dedique a estas características. Por eso se le solicita su CURP, para que, digo, su cédula profesional, para que se garantice que es un profesionista de la salud y evitar que sea algo pues ocioso en específico. Gracias. Hay otra pregunta, decía, las comisiones estatales, ¿cómo podríamos emitir dicha constancia, ya que muchos usuarios no pueden ir de manera personal a la Ciudad de México o a la CONAMED? Aquí es un punto importante señalar que todos los funcionarios públicos, todas las instituciones públicas tienen la obligación de dar respuesta a cualquier solicitud de transparencia en la que se solicite una determinación de inexistencia de datos. O sea, este concepto de inexistencia de datos o inexistencia de registro es un tema que la ley lo establece como obligatorio para todas las dependencias. O sea, no es que sea un procedimiento exclusivo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es un procedimiento generalizado de la ley de transparencia, la ley general y la ley federal, ¿no? Entonces, el concepto es, ya lo decía Luis, se utiliza de muchas maneras, pero el concepto es inexistencia de registro, ¿no? Ese es el concepto real jurídico legal, ¿no? Inexistencia de registro, ¿no? No hay registros tuyos de que hayan presentado alguna queja en tu contra, ¿no? Entonces, todas las estatales deberían en sentido estricto tener la obligación de dar respuesta a una solicitud de estas características. Si un profesional de la salud que trabajó en la entidad, en los servicios estatales, les pide a una comisión estatal esta solicitud en existencia de registro, lo que se tendría que hacer es una búsqueda en todas las bases de datos de la comisión estatal y determinar en una constancia de inexistencia de datos que efectivamente no hay registros de quejas en su contra, ¿no? Entonces es un procedimiento realmente muy fácil, lo podríamos señalar, simplemente es muy trazable, es muy, tiene que cumplir con los requisitos específicos, ya lo decía el licenciado Luis Ernesto, tiene que cumplir con los requisitos de ser profesionales de la salud, tiene que cumplir con los requisitos de haber participado tal vez o de formar parte de alguna entidad, ya sea pública o privada, de instituciones de salud, y seguramente así se podría hacer la búsqueda completa. Ojo, recordemos que las comisiones estatales y la nacional tenemos esta limitante de no participar en aquellas inconformidades o quejas que no guarden relación con profesionales de la salud, ¿no? Entonces, esa es una limitante. Por lo tanto, todos nuestros registros en sentido estricto son respecto de profesionales de la salud, no de áreas auxiliares o complementarias, ¿no? Entonces, la pregunta va, esta aclaración va en el sentido de que solo se les expiden constancia o certificados a los auxiliares. Con esa constancia o certificado, cuando son técnicos, podríamos hacer la búsqueda. O sea, no exclusivamente con la cédula profesional.
Regularmente las carreras técnicas hoy hasta se emite cédula profesional de técnico. Entonces, pues ese es un tema, ¿no? Es un tema importante, pero por ejemplo, si soy residente y estoy en proceso de formación y quiero tener alguna constancia y no tengo la cédula, pues lo puedo acreditar con otras constancias, como el título, como el diploma, como el certificado que nos emita la institución educativa correspondiente, ¿no? La constancia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, al ser un trámite a través de la unidad de transparencia, es totalmente gratuita, porque es un trámite de prestación de servicios vía transparencia. Gracias, licenciado. No sé si hay alguna otra pregunta, ya sea a través del chat o de manera personal. Sí, ahí hay otra pregunta. Las comisiones, ¿cuáles son los documentos para acreditarlo? Ya que ellos solo otorgan constancia. Ya. Aquí Sí, ya. ya lo contestamos, que cualquier certificado, cualquier documento de la institución, certificado de estudios o cualquier constancia que acredite que es profesional de la salud. Sí, es correcto. Bien, en lo que, a ver si alguien más se anima, les informo que ya está en el chat también el formulario para que puedan registrar su asistencia y la emisión de la constancia. Les recuerdo también que este formulario, nosotros dejamos habilitada un tiempo más después de que termina la sesión para que puedan seguirse registrando y que si presentan alguna situación en particular sobre que no pueden llenar el registro o algo, por favor, pues pueden notificármelo directamente para que podamos apoyarles con el registro y con la emisión de su constancia. Bueno, hay felicitaciones para el ponente. Muchas gracias, licenciado Luis Ernesto, por su presentación. Y bueno, de igual manera, creo que ha sido una información que, bueno, que como bien decía el licenciado, es información que se maneja aquí en la Comisión Nacional, pero que siempre es importante que conozcamos. Hay una infografía también en relación a justamente esta información de lo que es la constancia, también la pueden consultar en nuestra página web para que también la puedan difundir a través de sus redes sociales o de los medios que ustedes tengan disponibles sobre esta información que nos acaban de proporcionar. Y ya las comisiones que quieran conocer cuál es el procedimiento específico que tiene determinado, incluso la trazabilidad del procedimiento que tiene específicamente la unidad de transparencia para estos casos, tenemos un procedimiento establecido, específico, trazado, que los podemos compartir. Nada más comuníquense con Cintia Rojano, aquellas comisiones interesadas en conocerlo desde la llegada de la solicitud hasta la salida de la constancia, y estamos a sus órdenes como siempre. Gracias. Bien, pues agradecemos de igual manera al personal de aquí de la comisión, al personal también de la sede de Acapulco, a todos por allá, a las comisiones estatales también de Morelos, de Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Estado de México, en sus sedes Texcoco y Naucalpan, de Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes, y creo que son todos los que tenemos, también de Veracruz. Se olvida la oficina regional de Acapulco. Regional, es que estoy viendo a Vero, ya la estoy viendo por aquí. Saludos a Vero y a todos. Muchas gracias. No sé si algo más. Saludos a todos los comisionados, subcomisionados y personal de las comisiones estatales. Yo les agradezco siempre el interés de estas charlas y pláticas. Les mando un abrazo, que tengan excelente fin de semana. Gracias, buen día a todos. A la pregunta que nos está haciendo de Chiapas, el procedimiento específico, se pueden comunicar directamente conmigo para que yo les platique sobre el tema. Saludos de ahí de Chihuahua, ¿de dónde más son? De Sinaloa, me parece. Que veo de la Comisión de Arbitraje, pero no veo de dónde son. Si pueden abrir su micrófono para que nos digan de qué comisión son, para saludarles. Muy buen día. Aquí estamos presentes de la Comisión de Arbitraje Médico, nuestro titular, y aquí estamos los administrativos. Muchas gracias. Aquí también. Buenos días.
Nayarit. Buenos días, Nayarit, gracias. Les agradecemos mucho. De San Luis Potosí, ¿verdad? Me dijeron de la otra comisión estatal también. Bienvenidos y bueno, ya un gusto poder conocerlos a través de este medio. Doctora Teresita, buenos días, de Sinaloa también. Agradecemos mucho también, como siempre, su asistencia. También por ahí andaba el doctor Osuna. De Michoacán también ya me están diciendo. De Yucatán. Muchas gracias de verdad a todos.